10. La moral marxista. No obstante, lo dicho en el capítulo anterior, ello no significa que el marxismo no tenga una norma de moral propia. Muchas veces que se hace aparecer dice Lenin que no tenemos ética propia. Esto es una manera de tergiversar conceptos. Efectivamente, el marxismo tiene una ética propia. De acuerdo con el marxismo, hay un principio que determina si un acto humano es bueno o es malo. Este principio está constituido por los intereses de la lucha de clases. Todo lo que favorezca a la clase proletaria es bueno, todo lo que la perjudique es malo. Así, un fiel intérprete de Marx-Lenin pudo expresar, nuestra moralidad está del todo subordinada a los intereses de la lucha de clases del proletariado. Deducimos nuestra moralidad de los hechos y de las necesidades de la lucha de clases del proletariado. Por eso, decimos que una moralidad, que viene de fuera de la sociedad humana, no existe para nosotros. Es un fraude. Para nosotros, la moralidad está subordinada a los intereses de la lucha de clases del proletariado. La norma de moral marxista es inmoral. 1. Porque para el marxismo una moralidad que viene de fuera de la sociedad humana no existe, porque el marxismo no fundamenta la moral en lo único en que ella puede fundamentarse, Dios. Cierto, dice Lenin, afirmamos que no debemos creer en Dios. Negamos toda moralidad derivada de concepciones sobrehumanas o que no sean de clase. 2. Todo ser inteligente obra por un fin. Dios, al crear al hombre se propuso un fin. Ese fin no puede ser distinto de Dios mismo, porque en este caso, Dios hubiera subordinado su acción a un ser finito e imperfecto, cualquiera que él hubiera sido, lo cual es imposible. Luego, Dios al crear al hombre, tenía por fin, él mismo. El fin del hombre es, pues, Dios. El hombre, con su inteligencia y con su voluntad busca la felicidad. La inteligencia tiende a la posesión de la verdad, la voluntad, a la posesión del bien. La inteligencia no puede saciarse sino con la posesión de la suma verdad, ni la voluntad sin la posesión del sumo bien. La suma verdad y el sumo bien es Dios, luego la felicidad del hombre está en Dios. El fin del hombre es, pues, Dios. Todos los actos humanos, por tanto, deben estar referidos a Dios. Bueno es lo que conduce al hombre a la posesión de Dios, malo, lo que no lo conduce a ello. La moralidad marxista no está ordenada al verdadero fin del hombre, está ordenada a un fin falso, luego la moralidad marxista es falsa. Pero no solamente es falsa. Es inmoral. Un fin falso, la lucha de clases o el desarrollo económico o el bienestar material por el hecho de sustituir al fin verdadero Dios, no solamente es falso, sino que es moralmente malo. Y el hecho de actuar por un fin malo corrompe los medios, cualesquiera que estos sean, que se utilicen para lograrlo. Un fin malo corrompe un medio bueno. La moral marxista es moralmente mala en sus fines, luego el fin de la moral marxista corrompe todos los medios que se empleen para lograr ese fin. Además, el marxismo considera que todos los medios son buenos si ellos conducen al fin propuesto. No existe límite ni barreras. Absolutamente todo es lícito si contribuye a los intereses de la lucha de clases del proletariado. Robar, deshonrar, mentir, calumniar, engañar, torturar, matar. Todo está permitido. Para el marxismo el fin justifica los medios. Este aforismo es ilógico y es inmoral. Ningún fin, por bueno que él sea, puede hacer que un acto que en sí mismo no conduce al hombre hacia Dios, por el hecho de estar relacionado con ese fin vaya a convertirse en un acto que conduzca al hombre hacia Dios. El fin que determina si un acto es bueno o es malo es Dios. Y Dios no puede ser reemplazado por ningún otro fin. Por tanto, ningún fin bueno puede justificar un medio en sí mismo malo. El fin no justifica los medios. En ningún caso. ¿Qué pensar, entonces, de la moral marxista, en la cual ni siquiera el fin es bueno? 3. Mas no termina aquí la condición inmoral de la moral marxista. Hay algo peor todavía. No es solamente que todos los procedimientos están permitidos, sino que, cuando su aplicación es necesaria, ellos son obligatorios. Y aún más. Son actos considerados como heroicos. Actos revestidos del carácter de virtud.
y estos principios han de ser llevados a la acción. Para el marxismo el conocimiento tiene un carácter activo, tiene que haber unidad de pensamiento y acción. En la práctica debe el hombre probar la verdad, es decir, la realidad y el poder, el valor de su pensar. Esto puede rebatirse fácilmente recordando que la mente puede obtener la verdad sin llevar a cabo ninguna manifestación externa, como sucede, por ejemplo, con el conocimiento de los principios de la geometría, y que no es verdadero un pensamiento porque ese pensamiento sea llevado a la práctica aún correctamente, sino que ese pensamiento puede ser llevado a la práctica correctamente porque es verdadero. Pero, no obstante, según Marx, el hombre no puede saber si aquellos principios son ciertos si no los lleva a la práctica, y como por otra parte el hombre no puede conformarse con una especulación teórica, aquellos principios, necesariamente, tienen que traducirse en acción. 4. Como hemos visto, la moral del materialismo marxista se fundamenta en la negación de la existencia de Dios y del alma. Por eso, Lenin pudo afirmar: los miembros del Partido Comunista deben mentir, engañar y matar si el partido lo necesita, es preciso usar, si es necesario, todas las estratagemas, astucias, métodos ilegales, estar decididos a callar y disimular la verdad. El desprecio por la muerte debe extenderse entre las masas, para así asegurar la victoria. La exterminación despiadada del enemigo será su cometido, revolucionarios incapaces de juntar las formas ilegales de lucha con todas las legales, son malos revolucionarios. Es menester cuidar de no comprometerse delante del pueblo, afirmando lo que de veras queremos. Esto sería falta de táctica. Al final triunfaremos e infundiremos el miedo y el terror en el corazón de nuestros enemigos. Sí, son nuestras armas principales y, además, bajo la influencia del miedo y del terror aplicado en gran escala, el organismo humano pierde su equilibrio y su rumbo y se convierte en la mejor arcilla que pueda ser modelada en el momento de nuestras futuras realizaciones. El miedo, el terror, la envidia, el hambre, el sexo, todos los instintos primitivos del hombre, son nuestros mejores aliados y utilizándolos de una manera sistemática y organizada, el futuro será nuestro. Por eso, Marx creía que no se puede depender de hombres de buenas intenciones y bondadosos, para el mejoramiento de la sociedad. Por eso, Lenin pensaba que cualquier hombre es amigo o enemigo. Tal cosa debe ser descubierta rápidamente. Si es amigo, estrechad su mano, es decir, mientras sea útil. Si es enemigo, aniquiladlo. Y, en correspondencia con esta posición, uno que dijo: declaro que soy marxista-leninista y que seré marxista-leninista hasta el último día de mi vida. Lo soy 100%. No a medias, dijo también, así fuimos utilizando a todos esos incautos que nosotros sabíamos que más tarde tendríamos que destruir. Por eso, en el manifiesto comunista se afirma que, los obreros no tienen patria. No se les puede arrebatar lo que no tienen. Y, en consecuencia, uno de los jefes del Partido Comunista de un país occidental defiende públicamente lo siguiente: nosotros no tenemos más patria que Rusia y nuestra bandera es la hoz y el martillo, y otro declara que en caso de guerra entre su país y la Unión Soviética, los comunistas ciudadanos de ese país no lucharían contra la Unión Soviética. Por eso, Lenin escribe, legalidad y justificación, de la guerra, ¿desde qué punto de vista? Únicamente desde el punto de vista del proletariado socialista y de su lucha por la liberación. Nosotros no reconocemos ningún otro punto de vista. Cuando el proletariado que venció a la burguesía dentro de su país recurre a la guerra para consolidar y desarrollar el socialismo, esta guerra es justa y santa. Por eso, Lenin alienta la lucha de clases, ya que el proletariado no espera su salvación de la renuncia a la lucha de clases, sino de su ampliación. Por eso, Lenin concibe la lucha de clases como un medio para propagar el ateísmo. En las condiciones de la sociedad capitalista moderna escribe, la lucha de clases conducirá a los obreros cristianos a la socialdemocracia y al ateísmo 100 veces mejor que un sermón ateo puro y simple. Por eso, el marxismo procura inculcar odio y más odio a toda costa. El odio, continúa Lenin, es el principio de toda sabiduría y la base de todo movimiento socialista y comunista, y de su éxito. Por eso, tratan de inculcar ese odio desde las primeras edades. El mismo Lenin pregonaba,
Los niños deberían estar presentes en las ejecuciones y regocijarse con la muerte de los enemigos del proletariado. Se debe enseñar al niño a odiar a sus padres, si no son comunistas. Si lo son, entonces los niños no necesitan preocuparse más de ellos. Por eso, Pavlik Morozov, joven de 14 años de edad, es presentado, en su país dominado por marxistas, la Unión Soviética, como un modelo a seguir por la juventud. Pavlik Morozov denunció a su propio padre como cabecilla de los hombres del campo que se oponían a la colectivización de sus tierras. El padre de Pavlik Morozov fue ejecutado. Y este a su vez recibió la muerte de manos de su abuelo. Pavlik Morozov, se lee en una revista destinada a la juventud, tomó la decisión de un gran acto de heroísmo, sacrificar su vida por la patria. Movilizó toda su fuerza moral y todo su valor y actuó hasta contra su propio padre, una vez aclarado que él era un enemigo del pueblo. Para nosotros, Pavlik Morozov representará siempre un modelo de valor cívico. Tenemos que desenmascarar a los enemigos del Estado soviético, donde quiera que se encuentren y sean quienes fueren, tal como los desenmascaraba Pavlik Morozov. Por eso, Marx sentenció, las personas por sí mismas no tienen valor. Un individuo tiene valor solo en cuanto es representante de una categoría económica, la clase revolucionaria. Fuera de eso, el hombre no tiene valor. Por eso Lenin dijo, ¿por qué? Pues, no puedo crear mi propia nobleza e imponer mi voluntad en las masas, sobre todo si es en beneficio de la humanidad futura. El resultado será de 50 a 60 millones de muertos. ¿Y qué son 50 o 60 millones de muertos si han sido sacrificados en beneficio de la humanidad futura? El precio de ese futuro es mucho mayor que la de esos millones de infelices sin valor. Estas generaciones no valen nada, son solo carne de cañón para el experimento, para un experimento práctico, que llevará a la humanidad muy cerca de la felicidad. Por eso, en la Unión Soviética, han sido ejecutados 9 de los 11 que tomaron posesión como miembros del gabinete en 1936, 5 de los 7 del último Comité Ejecutivo Central, 15 de los 27 principales redactores de la Constitución Comunista de 1936, 98 de los 139 miembros del Comité Central elegidos en el 17º Congreso del Partido Comunista. Estos fueron elegidos por 1.966 delegados, 1.108 de ellos han sido acusados de crímenes y encarcelados, 70 de los 80 miembros del Consejo Soviético de Guerra, 3 de cada 5 mariscales del ejército soviético, todos los miembros del primer post-bolchevique Politburó, excepto Stalin. Por eso, Khrushchev ha dicho lo siguiente: si alguien pudiere creer que nuestras sonrisas significan que hemos abandonado las doctrinas de Marx, Lenin y Engels, se engaña miserablemente. Los que confían en esto pueden esperar sentados. Por eso,